Pues damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar en este lugar. En cierta ocasión dijo un pastor, yo soy pastor porque se equivocaron de papelería allá en el cielo. Y estoy aquí, yo creo que se equivocó el número de teléfono del hermano y me marcó a mí. Pero le damos gracias a Dios, hermanos. Y para mí es un privilegio el estar en este lugar, hermanos, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Yo creo que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios para compartirla, es una bendición para nosotros y para aquel que escucha. Yo creo que Dios trabaja, hermanos, de muchas maneras. Y hoy en esta noche Dios quiere trabajar con nosotros. Yo les agradezco de antemano a nuestro hermano pastor, su esposa y a toda la iglesia por la invitación, hermanos, que me hicieron a mí, mi esposa, a mi hija. Y es un placer, hermanos, es un placer estar en este lugar compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios, hermanos, que sea Dios el que que sea Él el que hable por medio de su palabra, que nosotros solamente seamos un instrumento que Dios use en esta noche. En esta noche, hermanos, vamos a tocar un tema que quizá ya lo hemos escuchado, pero vamos a verlo de una manera, una expectativa un poquito diferente. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros como servidores, ¿verdad? De Dios? Vidas con propósito, ese es el tema de esta noche y vamos a pedir a nuestro Dios de su dirección. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que nos alcanza, Señor, a cada instante, a cada momento de nuestras vidas, Señor. Tú nos bendices, nos cuidas y nos guardas. Y ahora nos permites, Padre Santo, estar en este lugar con el propósito, Señor, de poder poner nuestros ojos, Señor, carnales en estas letras espirituales. Y queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos bendigas en esta noche. Que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a cada uno de aquellos que en esta noche, Señor, tomaron el tiempo para venir a este lugar, Padre Santo, con el propósito de que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Sé tú con nosotros. Bendícenos, por favor, te lo pedimos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les pido, hermanos, tomen sus lugares, gracias. Para todo aquel que no me conozca, hermanos, Dios me ha permitido estar en la iglesia de Albuquerque desde el año 2004. Veníamos de California y venimos a parar ahí en Albuquerque desde el 2004. Y desde entonces, hermanos, gracias a Dios nos ha permitido estar trabajando en la iglesia de Albuquerque. Dios me ha permitido trabajar ahí, hermanos, como parte del comité de la iglesia y también como predicador de su palabra. Ese es el cargo que Dios nos ha dado en esa iglesia. Ahorita estamos trabajando, hermanos, con el ministerio de oración, enfocando a la iglesia, hermanos, en lo que se refiere a estar buscando la presencia de Dios por medio de la oración. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque sabemos que es Dios el que dirige a su pueblo. Es Dios el que siempre pone en cada uno de nuestros corazones, hermanos, ese deseo de poder trabajar para nuestro Dios. Y vuelvo y repito, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí en este lugar compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Quisiera invitarlos, hermanos, a que abran su Biblia y vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 8. El Evangelio de Marcos, hermanos, en su capítulo 8, aquí encontramos una escritura acerca de una invitación, hermanos, que Cristo Jesús hace a todo aquel que esté dispuesto o quiera trabajar para Él, para servirle a Dios. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que se encierra en solamente ese verso que presenta Cristo Jesús aquí en Marcos capítulo 8 y el verso 34. Cuando estén ahí me dicen amén. Allá en la iglesia de Albuquerque, hermanos, el predicador se para de hablar hasta que la iglesia dice amén, porque eso quiere decir que ya estamos conectados. ¿Qué les dije, hermanos? Marcos. No sé por qué, pero yo estoy en Mateo. ¿Serán los nervios?
¿Será el calor? Me estaba comentando uno de los hermanos que hoy es el primer día de calor, que subió aquí un poquito más de 100. Allá no llegamos a 100, gracias a Dios, pero sí se pone poquito caliente. Marcos capítulo 8, hermanos, verso 34, dice así, para honra y gloria de nuestro Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, ¿qué cosa, hermanos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta noche vamos a ver, hermanos, que solamente en este capítulo o este verso que encontramos aquí en Marcos, encontramos 3 implicaciones para el cristiano, para todo aquel cristiano, hermanos, que quiera ser un servidor para nuestro Dios. Es muy bonito decir nosotros que le servimos a Dios, pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros cuando decimos que somos servidores nosotros de nuestro Dios? En Lucas capítulo 9, 23 encontramos el verso paralelo, hermanos, que habla de lo mismo, pero ahí dice, y empieza este verso diciendo, y decía a toda la gente. Quiere decir, hermanos, que este verso nos está implicando, nos está diciendo que todos, cada uno de nosotros somos invitados para poder meditar, vamos a decirlo así, en estas 3 implicaciones que son como un requisito para el caminar de un cristiano, para todo aquel, hermanos, que quiera servir a nuestro Dios. Y esas 3 implicaciones, hermanos, vienen siendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y yo le agregué todos los días. Y por último, hermanos, vamos a ver que aquí nos dice que le sigamos. Estos yo los veo como 3 niveles por los que todo seguidor de Cristo Jesús necesita pasar. Necesitamos nosotros esos 3 niveles. Y el último nivel, hermanos, sería seguirle a Cristo Jesús. Pero ¿qué implica el hecho de servirle o seguirle nosotros a Cristo Jesús de la manera que Él nos pide? 3 fases que debemos conocer y que debemos, hermanos, volverlas como parte de nuestras vidas cristianas. Practicarlas todos los días como servidores, hermanos, de Cristo Jesús. Y vemos, hermanos, que nos invita a cada uno de nosotros, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Y vemos la primera fase, hermanos, que quiere decir niéguese a sí mismo. ¿Qué entendemos nosotros cuando la palabra nos dice niéguese a sí mismo? Me llama la atención, hermanos, que el verso empieza diciendo si alguno quiere. Como que la invitación está abierta a que nosotros podamos decir sí o no, pero la invitación está. Y Cristo Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo, hermanos, como ya lo hemos analizado muchas veces, es decirle no a muchas cosas que no nos traen bendición y decirle sí a aquellas que nos edifican. Decirle no a muchas cosas que a veces nos agradan, pero que nos alejan de Dios, y decirle sí a aquellas que nos acercan a nuestro Dios. Yo creo que la pregunta clave, o que se tiene que hacer, o que se tendría que hacer en esta noche, es que si nosotros hemos tomado la decisión en absoluto de entrar en ese círculo de sí alguno. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar esa decisión de entrar en ese círculo de sí alguno. Y es una decisión personal que cada uno de nosotros necesitamos tomar. Nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Ni mi padre, que está entregado a la iglesia, ni mi esposa, ni mis hijos pueden tomar esa decisión por mí. Es una decisión personal. Es una decisión que cada uno de nosotros necesitamos tomar. Pero ¿cómo vamos a tomar nosotros esa decisión? Porque entrar en este círculo, hermanos, de si alguno, va a requerir de muchas cosas.
va a requerir de compromiso, va a requerir de entrega, va a requerir muchas veces, hermanos, de decirle no a lo que nos gusta y decirle sí a lo que quizá no nos guste. Pero necesitamos nosotros todos tomar esa decisión de entrar, hermanos, a ese círculo. Y yo creo que cuando Cristo Jesús dice en Lucas y les dijo a todos, quiere decir todos. Y en inglés, ¿qué significará la palabra todos? Pues todos. Cada uno de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, estamos siendo invitados para que podamos nosotros entrar a este círculo del sí alguno. Yo creo que cuando nosotros, hermanos, podamos entrar a ese círculo, vamos a poder ver nosotros, hermanos, la bendición de Dios y cómo Dios usa a todo aquel que está dispuesto a entrar a este círculo. Cuando nos quedamos fuera de este círculo, quizá en lugar de ser bendición, o quizá en lugar de recibir nosotros bendición, hermanos, pues vamos a recibir todo lo contrario, porque sabemos, hermanos, que esta decisión no es una decisión fácil. Se dice fácil, ¿verdad? Hermano, éntrele al círculo. Pero ¿qué requiere, hermanos? ¿Qué requiere el hecho de tomar la decisión? Por eso yo hacía la pregunta, si cada uno de nosotros ya tomamos la decisión en absoluto. La palabra absoluto, hermanos, quiere decir una entrega total. Una decisión firme, una decisión, hermanos, que no nos va a hacer mover ni para allá ni para acá. Estar firme en lo que cada uno de nosotros hemos tomado como decisión. Porque esos son los corazones que Dios busca. Dios busca corazones que estén dispuestos a servir, pero que estén dispuestos a servir con entrega. Con una entrega, hermanos, absoluta. ¿Le gustará a Dios, hermanos, las cosas a medias? ¿Le gustará a Dios cuando nosotros hagamos el trabajo a medias? ¿Cómo recibirá Dios, hermano, nuestro trabajo? Cuando nosotros no le ponemos el empeño que cada uno de nosotros necesitamos ponerle. Yo creo que son decisiones, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos tomar, aunque esas decisiones, hermanos, nos traigan quizá desprecios, quizá nos traigan, hermanos, conflictos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a un servidor y a mi familia le ha pasado. Con mi familia. Yo me acuerdo antes, hermanos, cuando estábamos en la iglesia, pero no había una entrega total en lo que es el servirle a nuestro Dios. No habíamos entrado en ese círculo de si alguno. Había muchas invitaciones de parte de nuestra familia. Que un cumpleaños, ¿verdad? Que vamos a hacer esto. Y nos invitaban. Y nosotros íbamos y compartíamos con ellos. Pero se llegó el día que pudimos entender, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. Y que Dios espera que haya una entrega total, hermanos, en el servicio a nuestro Dios. Y que a Dios no le gusta que nosotros hagamos las cosas a medias. Y logramos tomar la decisión de decir no a todas aquellas invitaciones. No a todas aquellas personas que nos hacían ese llamado o esa invitación. Y eso vino a hacer, hermanos, que hubiera un alejamiento con nuestra familia. ¿Por qué? Porque sabíamos que a nosotros ya no nos convenía estar en esos lugares. ¿Dónde nos conviene estar a cada uno de nosotros, hermanos, como servidores de Dios? Yo no sé si aquí cantan ese canto, pero hay un canto precioso que dice que a los pies de Cristo es donde nos conviene a nosotros estar, cercas de Jesús. Porque es ahí donde nosotros encontramos, hermanos, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hay cosas, hermanos, que tenemos que decir no, porque en ocasiones no es la voluntad de nuestro Dios. Y ese es el énfasis, hermanos, de cada uno de nosotros como servidores de Dios. Buscar siempre la voluntad de Dios. Buscar siempre el agradar, hermanos, a nuestro Dios. Y me llama la atención, hermanos, que Pablo, él se autodescribe. Vea usted lo que dice Filipenses capítulo 3. Cuando hay ese sentimiento de entrega,
cuando hay esa definición, hermanos, de entrar a ese círculo, hay una convicción. Y esa misma convicción, hermanos, debe de estar en cada uno de nosotros como servidores de Cristo. Filipenses capítulo 3 y verso 7. Vea cómo Pablo, hermanos, aquí se autodescribe. Y dice el verso 7, del cual yo fui hecho, ¿qué cosa? Ministro. ¿Estoy mal? Les digo que algo está pasando. Estaba en Efesios. Filipenses, perdón, hermanos, 3. Ahora sí. Verso 7. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia. Eran. La palabra clave aquí, eran. Y cuando el apóstol Pablo menciona la palabra eran, está hablando de un pasado. Está hablando de que el apóstol Pablo, hermanos, ya no vive en el pasado. Ahora vive en una realidad de un llamado. Y el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y qué bonito cuando hay esa convicción. Y qué bonito cuando hay ese entendimiento, hermanos, de buscar las cosas que le agradan a Dios. Porque el apóstol Pablo, hermanos, fue una persona que cuando se entregó, hermanos, al evangelio, él no dio un paso hacia atrás. De hecho, fue el apóstol que más anima a las iglesias. Es el que más les escribe a las iglesias, pidiéndoles que estén firmes en lo que han creído, que sigan lo que han creído. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí él se describe como una persona que no vive de un pasado, sino que ahora vive en un presente y vive en una realidad. Él ya no es igual. Él ahora es diferente. Y a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros, a ser diferentes. A que el mundo, hermanos, pueda ver una diferencia entre nosotros y los del mundo. Porque qué triste, hermanos, es que no se vea la diferencia entre nosotros y los del mundo. Yo creo que todos tenemos los mismos problemas en el trabajo. Que en el mismo trabajo, hermanos, hay personas que no creen en Dios. Tienen su manera de expresarse, ¿verdad? Tienen su manera de hablar, muchas groserías, se enojan por cualquier cosa. Mas el apóstol Pablo nos dice, nosotros ya no tenemos que ser los mismos. Todo eso, dice el apóstol Pablo, se quedó atrás. Yo era, ahora soy diferente. Y ese es el llamado, hermanos, que Dios nos hace. Si nosotros queremos ser fieles servidores a nuestro Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Hoy cada uno de nosotros estamos aquí. Y estamos aquí con un propósito. ¿Qué día es hoy, hermanos? ¿Es viernes hoy? ¿O qué día es hoy? Bíblicamente, hermanos, ¿qué día es hoy? Ya es sábado. Y la palabra de nuestro Dios dice que el sábado para nosotros debe de ser un deleite. Tenemos que esperar con ansias que llegue ese día. ¿Para qué? Para poder venir a este lugar, a glorificar a aquel que nos bendice, aquel que nos ayuda, aquel que nos edifica. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, quiere decir que dejamos cosas que quizá teníamos que hacer en casita. Y tomamos la decisión de decir, no, hoy es sábado. Y hoy me conviene estar cerca de los pies de Cristo Jesús. Yo no sé si está escuchado que hay veces que nos dicen que nosotros somos convenencieros. Buscamos a Dios porque nos conviene. ¿Quién de aquí no se siente convenenciero? A ver. Todos buscamos a Dios, hermanos, porque nos conviene, ¿verdad que sí? Sí, hermanos, somos convenencieros. Porque sabemos, hermanos, que adoramos a un Dios que es un Dios justo. Y nosotros buscamos a Dios con esa justicia, hermanos. Dios nos va a pagar conforme a su justicia. Y Dios, hermanos, no se queda con nada.
Yo creo que eso es lo que Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros, que podamos nosotros buscar esa edificación. Es la segunda fase, hermanos, que encontramos en este verso es: tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Qué viene a nuestra mente, hermanos, cuando hablamos de nosotros de nuestra cruz? Porque cada uno de nosotros, queramos o no queramos, tenemos que tener una cruz. Y tenemos que llegar a descubrir, hermanos, cuál es nuestra cruz. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una cruz que necesitamos cargar. Porque si no, el verso nos dijera: si usted tiene una cruz, cárguela. Pero la invitación es para todos, que todos podamos cargar, hermanos, esa cruz. Pero el verso dice: tome su cruz. No dice tome la cruz. No es igual decir tome su cruz a tome la cruz. Cuando decimos tome su cruz, es nuestra cruz personal. Cada uno de nosotros necesitamos descubrir cuál es nuestra cruz y llevarla, pero llevarla con gozo. ¿Y qué pensamiento es ese, hermanos, de poder llevar una cruz con gozo? Cristo Jesús, hermanos, cuando fue a la cruz, ¿lo hizo con tristeza? ¿Lo hizo reprochando? ¿Cómo llevó Cristo Jesús la cruz? Y esa cruz, hermanos, fue pesada. Sobre él, hermanos, llevaba el peso de todos nuestros pecados. Era pesada la cruz de Cristo Jesús. Mas la palabra de nuestro Dios nos dice que él la llevó con gozo. Él se regocijó llevando esa cruz, porque él sabía, hermanos, por qué razón él estaba llevando esa cruz. Y hoy nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros, que podamos nosotros llevar cada una de nuestras cruces con gozo. Quizá podemos decir nosotros, porque yo he escuchado: a ver, hermano, ¿cuál es usted su cruz? Y a veces nos dicen: no, hermano, pues mi hijo, esa es mi cruz que yo llevo. Mira cómo es de malcriado mi hijo. ¿Y cuál es la respuesta para esas frases? No, hermano, el hecho de que su hijo sea maleducado es el resultado de no haberlo educado bien. Esa no es la cruz. No, mi matrimonio, hermano, viera cómo tengo problemas. No, hermano, ese es el resultado de no haber cuidado nuestro matrimonio. ¿De qué cruz está hablando la palabra de nuestro Dios aquí cuando Cristo Jesús nos dice tome su cruz? ¿De qué cruz está hablando? Y la pregunta sería: ¿ya descubrió usted su cruz? ¿Ya sabe usted cuál es su cruz que usted necesita llevar? ¿Ha meditado usted en eso? Porque necesitamos nosotros saber, hermanos, qué cruz es la que estamos llevando. Porque acá encontramos un mandamiento en este verso. Son 3 fases, decíamos al principio, para el cristiano. El primero es negarse. El segundo es tome su cruz. Quiere decir que hay una cruz que cada uno de nosotros necesitamos llevar. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos, esa cruz que cada uno de nosotros necesitamos llevar? Si no es mi hijo, si no es mi esposa, si no es los problemas. Entonces, ¿cuál es la cruz? Vea usted lo que dice aquí en Gálatas. Pablo se sigue autodescribiendo, hermanos. Vamos a ver este otro verso donde también sigue hablando Gálatas en el capítulo 6 y el verso 14. Dice este verso y empieza de esta manera: en cuanto a mí, a ver si estamos ahí. (6:14) de Gálatas. En cuanto a mí, que ninguna, ¿qué cosa dice? A ver, déjeme lo veo aquí en la Biblia. Pero lejos esté de mí, dice esta versión, pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en qué cosa. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice el apóstol Pablo en este verso, yo ya fui crucificado al mundo. Quiere decir que el mundo, ya no tengo nada que ver con el mundo. Pero termina el verso diciendo, pero tampoco el mundo quiere ver o tiene que ver nada conmigo. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, todo lo del mundo ya fue crucificado. Todo lo que no tiene que ver con Dios, dice el apóstol Pablo, ya fue crucificado. Y me llama la atención, hermanos, con estas palabras que dice el apóstol Pablo, y el mundo tampoco ya no quiere saber nada de mí. Qué bonito sería, hermanos, que en nosotros pudiera haber esa respuesta también de que dijeran, el mundo no quiere saber nada tampoco de mí, porque ahora yo soy muerto al mundo. Y el apóstol Pablo, hermanos, habla con esa convicción que a veces se queda uno como pensativo, ¿no? De la entrega que el apóstol Pablo tenía. Cuando él hablaba, cuando él se autodescribía, cómo él vivía. Y él dice, el mundo ya fue crucificado. Y por medio de esa crucificación, dice, el mundo tampoco ya no quiere saber nada de mí. Pero la palabra clave aquí, hermanos, que encontramos es debido a esa cruz. ¿Cuál cruz? ¿Cuál cruz decía aquí, hermanos, en Gálatas? Sino la cruz de Cristo Jesús. Y debido a esa cruz, hermanos, dice el apóstol Pablo, pues ya voy a ser diferente. Debido a esa cruz. Ahora voy a aprender, dice el apóstol Pablo, a cómo tratar a la gente. ¿Cómo trataba Pablo a la gente, hermanos? Bueno, antes de convertirse, cuando todavía era Saulo, el apóstol Pablo era tremendo. Le tenían miedo al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando que tiene el encuentro con Cristo Jesús? Y Cristo Jesús lo manda, ¿se acuerdan? A un lugar. Y allá está el apóstol Pablo. Y Cristo Jesús le dice al profeta, ¿sabes qué? Tienes que ir a orar por Pablo. Porque es un varón que me va a ser útil. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Tú no conoces quién es el apóstol Pablo. Le tenían miedo. Mas ahora, hermanos, con la entrega que tiene el apóstol Pablo, él llegó a aprender la manera de cómo tratar a la gente, para que le creyeran. Pararse al frente de la iglesia y dar su testimonio de lo que él era y lo que ahora él es. Dice, yo era esto, mas ahora, dice el apóstol Pablo. Y aquí dice, en cuanto a mí, que nunca yo me jacte. Si me tengo que jactar, dice que sea en la cruz de Cristo Jesús. En cuanto a mí, dice, esto quiere decir, hermanos, que depende de cada uno de nosotros. En cuanto a mí significa depende de usted y depende de mí. Qué bonito sería que de nosotros salieran esas palabras, ¿verdad? Y dijéramos, en cuanto a mí, lejos esté de alejarme de Dios. Pero debido a esa cruz, hermanos, nuestra vida ya no va a ser la misma, como ya no fue la misma con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes cuáles fueron las primeras palabras que él mencionó después que le caeron las escamas de sus ojos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y desde ahí, hermanos, el apóstol Pablo ya no fue el mismo. Porque él entendió que en cuanto de él fuera, él tenía que tener una entrega. Y él la tuvo. Y debido a esa cruz, hermanos, ahora se presenta como el ministro, como un servidor de Dios, como un servidor entregado a Dios. Y él dice, mi interés de este mundo ya fue crucificado. Ahora mi interés, dice el apóstol Pablo, es otro. El mundo ya no quiere saber nada de mí. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado.
de que tenemos que tomar esa decisión entre Dios y el mundo. ¿Cuántas veces nos han metido al cuartito, hermanos, de los regañados? Yo no sé si aquí hay cuartito de los regañados, ¿sabrá? Donde nos mete el hermano Luébanos al cuartito. Y de repente nos pregunta, a ver, hermano, explíqueme por qué. Por ahí andan diciendo que esto, a ver, ¿por qué, hermano? Y es que todavía, hermanos, no hemos tomado la decisión, ¿verdad? De que, como dijo el apóstol Pablo, en cuanto de mí depende, lejos esté de mí. Eso es lo que Dios busca, hermanos, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice ahí, hermanos, debido a esta cruz, dice, serás edificación para los demás. Y el apóstol Pablo, hermanos, ese era su deleite. Cuando le escribía a las iglesias, ese era su deleite. Hablarle, predicarle a las iglesias para que las iglesias pudieran caminar firmes, entregadas a nuestro Dios. Pero quiero que veamos un poquito diferente, de una manera poquito diferente, de otra expectativa, hermanos, lo que es la cruz. Y Lucas, hermanos, nos presenta un poquito diferente y nos hace diferencia entre la cruz de Jesús y la cruz, hermanos, que nosotros necesitamos llevar. Lucas capítulo 23. Estos versos, hermanos, ya lo analizamos un día allá en nuestra iglesia de Albuquerque. Estuvimos hablando acerca de este verso y quiero tocarlo en esta noche porque yo lo veo importante. Lucas, hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuál era su profesión de Lucas? Era médico. Y los médicos, hermanos, tienen algo en común. Ellos se dedican a investigar, ¿verdad? Ellos quieren buscar información. Ellos quieren saber más. Y Lucas, hermanos, como médico que es, y busca más información, y como que nos quiere explicar la diferencia. De hecho, no sé si se han dado cuenta ustedes que ni el mismo Juan menciona a los dos ladrones crucificados con Cristo Jesús. No los menciona. Mas Lucas hace énfasis en eso, como que ve una importancia, Lucas, hermanos, en el hecho de que Cristo Jesús haya estado crucificado en medio de dos ladrones. Lucas 23, 32 y 33. Amén. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Vea usted, hermanos, que de hecho los tres iban con el mismo propósito, ¿verdad? De ser crucificados. Iban a padecer los tres. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro. Cuando yo leía estos versos al principio, hermanos, me llamó la atención el hecho de que se mencione uno a la derecha y otro a la izquierda. La palabra de nuestro Dios hace énfasis en los que están a la derecha y en los que están a la izquierda. Y aquí, hermanos, en esta lectura hay una diferencia entre estos dos ladrones y ahorita la vamos a ver. ¿Por qué será que se menciona aquí la derecha y la izquierda? ¿Será que el ladrón bueno estaba a la derecha o el ladrón malo a la izquierda? Pero no hay ladrón bueno. ¿Será que hay ladrón bueno? No hay. Pero es mencionado aquí en Lucas, hermanos. Vean Lucas como que se enfoca en esos detalles. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Él menciona eso. Y luego dice el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y también sálvanos a nosotros. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Y aquí viene la palabra clave que necesitamos poner atención. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron, ¿qué cosa? Nuestros hechos. Vamos a ver la diferencia que hace aquí, hermanos, Lucas en estas dos cruces. En las cruces de los ladrones y en la cruz de Cristo. Y quizá aquí podamos entender cuál es nuestra cruz. Si todavía usted no ha descubierto cuál es su cruz, quizá por aquí podamos
ver, hermanos, que dónde está nuestra cruz. Verso 41, hermanos, es el verso clave. Nosotros a la verdad, justamente padecemos por lo que hemos hecho. Cuando uno justamente padece por lo que merecen sus hechos, esa cruz, hermanos, tiene que tener un nombre. Y esa cruz se puede llamar la cruz de las consecuencias. El ladrón le dice, nosotros justamente estamos pagando por lo que nosotros hicimos. Y yo le ponía un nombre, la cruz de las consecuencias. ¿A quién de aquí le gusta pagar por las consecuencias? A nadie, ¿verdad? Nadie quiere llevar esa cruz de las consecuencias. Los dos ladrones, hermanos, estaban ahí a consecuencia de lo que habían hecho. Y por eso estaban pagando. Y aquí vemos la diferencia que hace Lucas en estas dos cruces. Consecuencia, quizá, hermanos, de nosotros, nuestra cruz que estamos llevando es la consecuencia quizá de haber hecho las cosas mal, de haber tomado malas decisiones en nuestras vidas y ahora estamos pagando las consecuencias. La palabra de nuestro Dios menciona, hermanos, que Dios quita el pecado, ¿verdad que sí? Dios borra el pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, venimos, hermanos, en arrepentimiento y fe, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios sepulta los pecados, dice que los arroja a lo profundo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Pero ¿qué no quita? No quita la consecuencia. La consecuencia, hermanos, la tenemos que pagar por nuestras malas decisiones, por nuestras malas acciones. Y quizá por ahí, hermanos, sea nuestra cruz. Y necesitamos nosotros llevar esa cruz con gozo. Esa cruz, hermanos, tiene nombre propio. Y no todos llevamos esa cruz con gozo. Y es una cruz que todos necesitamos llevar. Porque cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro pasado, quizá tomamos malas decisiones. Decisiones que quizá nos llevaron a un problema. ¿Por qué en ocasiones nuestro matrimonio llega a tener tantos problemas? Por nuestras malas decisiones. Y decía un predicador, y tiene que ver con nuestro carácter. Todo tiene que ver con nuestro carácter, hermanos. Y son las consecuencias que muchas veces nosotros tenemos que pagar y que llevar. Y las tenemos que llevar nosotros con gozo. Pero menciona, hermanos, otra cruz. Y el verso 41, hermanos, al final de ese verso dice uno de los ladrones, mas hablando de Cristo Jesús, ningún mal ha hecho. Y entonces, ¿por qué Cristo Jesús estaba en la cruz? ¿Qué estaba haciendo Cristo Jesús en la cruz? Colosenses capítulo 1, verso 19 y 20. Vea usted, hermanos, lo que Cristo Jesús estaba haciendo en esa cruz. Colosenses 1, 19 y 20. Dice así, por cuanto agradó al Padre. ¿A quién le agradó, hermanos? A Dios el Padre. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, o en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre ¿de quién? Mediante la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo, hermanos, Cristo Jesús en la cruz?
sino era reconciliando, ¿verdad?, al mundo. Y esa cruz, hermanos, podemos llamarle a nosotros la cruz con propósito. A ver, ¿me puedo regresar? Ahí está. Esa cruz podemos llamarla la cruz con propósito. Y ahora me va a decir usted, hermano, pues estamos hablando de servidores y ahora nos metimos a la cruz con propósito, pero vamos a ver hasta dónde nos va a llevar, hermanos, el poder, ¿cómo podríamos decir? Meditar en esta cruz. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista, hermanos, pudo entender que su sufrimiento, a pesar de su sufrimiento, a pesar de lo que él padecía, él podía decir: en tu presencia hay plenitud de gozo. El salmista supo llevar su cruz con gozo. Me llama la atención, hermanos, si usted lee los salmos, hay tanta enseñanza, hermanos, en los salmos. El salmista, hermanos, llega al punto de decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Mira, tú encárgate de mis enemigos y yo me voy a encargar, ¿verdad?, de mis responsabilidades. Tú encárgate de aquel que me quiera hacer daño, yo me encargo de lo que a mí me conviene. Dios, hermanos, está teniendo el cuidado de cada uno de nosotros. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? ¿Nosotros? No, si peleáramos nosotros nuestras batallas, ¿qué fuera de nosotros, hermanos? Yo creo que a la primera es como que nos metiéramos al ring con Canelo ahorita aunque me dieran a mí 20 millones, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a poder vencer, mas Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que pelea nuestras batallas, no nosotros. Nosotros solamente confiamos en lo que Dios va a hacer, hermanos, con nosotros. Y Dios espera que en cada uno de nosotros, hermanos, pasando por estas etapas que estamos viendo de un servidor, podamos nosotros confiar en Él. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando viene un problema a nuestras vidas, cuando viene una situación difícil a nuestras vidas y nuestra confianza está puesta en Dios, hermanos, pues ¿de qué voy a temer?, decía el salmista, ¿verdad? Si Dios está conmigo. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿de qué vamos a temer? Y yo creo que cuando nosotros aprendemos a llevar, hermanos, nuestra cruz de las consecuencias con gozo, Dios la puede cambiar a una cruz de un propósito. Y solamente voy a mencionar, hermanos, a un profeta, y va a ser a Moisés. Y no vamos a leerlo, allá se encuentra ahí en Génesis capítulo 1, del 3, 1 en adelante, vemos a este patriarca Moisés. 40 años en el desierto. ¿A consecuencia de qué, hermanos, tuvo que huir al desierto? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Se acuerdan? Mató a alguien. Y tuvo que huir al desierto y pasó 40 años en el desierto. Pero un día él siente la necesidad de Dios. Y sube al monte. ¿Cómo se llama el monte, hermanos de Dios? Y sube a ese monte. Y en medio de una zarza, hermanos, este hombre ahora es llamado el héroe del Antiguo Testamento. Dios le cambia la cruz de la consecuencia por una cruz con propósito. Ahora Moisés tiene un propósito. Ahora Moisés tiene un llamado, hermanos, a su servicio. Ya deja la cruz de la consecuencia, ahora se enfoca en la cruz del compromiso, en la cruz del propósito, en la cruz, hermanos, que Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos. Y cuando en nosotros hay esa entrega, cuando en nosotros hay ese gozo de servirle a Dios,
Cuando buscamos como lo buscó él, hermanos, que sintió esa necesidad de Dios, Dios puede cambiar nuestra cruz de la consecuencia por una cruz, hermanos, de propósito. Y es ahí cuando nosotros vamos a llegar a ser unos servidores de Dios con propósito. Y eso es lo que Dios busca, hermanos, de cada uno de nosotros, que nosotros seamos servidores con propósito. Cristo Jesús llevó la cruz del propósito. Tenía un propósito por el cual Cristo Jesús fue a la cruz. Y era para que usted y yo pudiéramos nosotros ser reconciliados con Dios. Vea qué hermoso. Cuánto nos amó Dios, ¿verdad? Que el mismo Cristo Jesús dijo, a mí no me quitaron la vida, yo la doy. Y yo la puedo recoger una vez más si yo quiero. Pero Cristo Jesús, hermanos, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y viene a mi mente el ladrón que estaba a la derecha de Cristo Jesús, pagando, hermanos, la cruz de la consecuencia. Y por haber creído en Cristo Jesús, ¿cuáles fueron las palabras que Cristo Jesús le dijo a aquel ladrón? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque ese verso, hermanos, necesitamos meditarlo, estudiarlo un poco, porque hay cosas que necesitamos analizar en ese verso. Pero Cristo Jesús le garantizó que un día él iba a estar en el paraíso con Cristo Jesús. Ahora este mismo ladrón, hermanos, que estaba sufriendo por una cruz de la consecuencia, ahora él sabía que iba a tener un propósito y que un día iba a estar con Cristo Jesús. Y cuando nosotros trabajamos, hermanos, en el servicio a nuestro Dios con esa entrega, cuando nosotros trabajamos con ese gozo, esa misma recompensa nos espera a cada uno de nosotros. Que cuando Cristo venga, dice que su pueblo va a ser glorificado, pero va a ser el pueblo glorificado aquel que tenga esa relación personal con Dios, aquel que busca ese crecimiento espiritual, aquel que sabe servir a los demás y aquel que demuestra una fe en acción. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, muy claro, que la fe sin obras es muerta. Necesitamos nosotros tener una fe en acción y que el gozo de servirle a Dios nos mueva a poder servir, hermanos, a Dios con alegría. Cada uno de nosotros, hermanos, dice Efesios 1, 11 al 14, fuimos predestinados para un propósito. Cuando yo hablo de la predestinación, para que se pueda entender, hermanos, porque muchos confunden esa palabra. Mi ejemplo que yo tomo es, por ejemplo, esta corbata que yo tengo acá. Fue creada con un propósito, ¿verdad? El propósito es que me la ponga yo ¿dónde? Acá en el cuello, para eso fue hecha. Y muchas veces, muchas personas que por ahí se les olvidó el cinturón y dijeron, bueno, no quiero andar sin cinturón, y agarran la corbata y se la ponen ¿dónde? No fue predestinada para ponerse acá en la cintura, fue para ponerla aquí en el cuello. Nosotros fuimos predestinados con el propósito de servirle a Dios, de buscar a Dios, de agradar a Dios y de buscar, hermanos, las obras que agraden a Dios. Y ese es el corazón, hermanos, que Dios busca cuando hablamos de servicio. Quiera Dios que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestro servicio sea de agrado a Dios. Porque Dios, hermanos, se agrada cuando nosotros le servimos con todo nuestro corazón. Dios se agrada. Y Dios no se queda con nada, hermanos. Un día vendrá nuestra recompensa. Un día, hermanos, vamos a ver a Cristo Jesús glorificado y vamos a ser glorificados juntamente con Él en gloria. Y esa será nuestra recompensa. Y yo los invito, hermanos, en esta noche. Mi invitación es que podamos servirle a Dios con gozo, con alegría.
para que Dios transforme nuestra cruz de la consecuencia en una cruz con propósito. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a esta iglesia. Y que Dios nos siga ayudando, hermanos, a que podamos nosotros ser servidores fieles a nuestro Dios. Paz a vosotros. Y seguimos, hermanos, con el programa. Seguimos, hermanos, sirviéndole a nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.